Han pasado ya 4 años del estreno de la primera temporada del Juego del Calamar, una serie que combina Sao con Mario Party, una que algunos acusan de plagiar el manga Liar Game, y que fue un gran éxito comercial y tendencia masiva en su respectivo año de estreno, que por cierto, tienen mi reseña de su primera temporada en la tarjeta de arriba y en la descripción. Ahora bien, esta serie ha vuelto el año pasado con una nueva historia dividida en 2 temporadas, y ahora que se acaba de estrenar su tercera y aparente última temporada, creo que el resultado es polarizante. Es épico y hermoso, pero también llega a parecer relleno. Pero bueno, no me enredo más. Hoy, en Reséñame Esta, el Juego del Calamar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la serie, si bien se expandió a nivel temático de forma maravillosa, desarrollando todavía más el tema de la redención, la naturaleza humana y su constante crítica al impacto del dinero en la sociedad, cómo las personas que viven en condiciones paupérrimas serían capaces de lo que sea con tal de dejar de vivir así, y continuando con su pequeño guiño a las élites del mundo y cómo juegan con los menos privilegiados, además de, claro, mostrar nuevos juegos, nuevos personajes, crear nuevos debates, en fin, todo esto, como dije, maravilloso. El asunto es que todo eso se disfraza de una aparente o supuesta trama de espionaje y venganza. La nueva temporada inicia con el protagonista buscando al reclutador de los juegos, creando un grupo de vigilancia, haciéndose de armas y experiencia para cazar a los responsables del juego, y llega a la conclusión de que la mejor opción para lograr esto es volver a jugar y colocarse un rastreador que le permita al detective encontrar la isla una vez éste esté jugando. Y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero todo esto solo está para que al final el plan falle, no tengan un plan B, y los 12 capítulos que juntan la segunda y tercera temporada terminen con el detective dando vueltas y vueltas en el mar y siendo totalmente inútil, dejando al protagonista jugar solo durante todos los capítulos y todos los juegos. Lo que, a decir verdad, hace que la temporada en esencia sea un reciclaje de la primera, solo que con nuevos juegos y nuevos participantes, ya que de verdad, a partir de la llegada del protagonista a los juegos, si juntan las participaciones del detective y su equipo en pantalla, no suman el tiempo suficiente para un capítulo regular, y su aporte es mínimo, por no decir nulo, ya que este llega a la isla cuando ya es tarde, ya todo terminó, siendo, como dije, un completo inútil, dejando todo el peso de la serie en sus nuevos personajes, nuevos juegos y, como dije, el agregado temático, ya que acá vimos otros panoramas o contrastes como la escena de los panes y el billete de lotería o las constantes votaciones por seguir jugando, eventos que fortalecían la crítica social en torno al dinero, la avaricia y el egoísmo. A nivel de personajes del protagonista, que perdón que no diga nombres, pero son nombres muy complicados y me aflojera aprendérmelos. En serio, porque el protagonista no puede llamarse, qué sé yo, Alberto, el que te dejó el claro. Es por eso. En fin, el protagonista muestra una faceta más humanista, pero también mucho más liderazgo y seguridad, a diferencia del cohibido, temeroso e inseguro que era en la primera temporada, donde esferra sus ideales pacifistas y de salvar a todos, con la creencia que todo el mundo es bueno en el fondo. Pero conforme avanzan los juegos y las temporadas, este va perdiendo la fe, perdiendo su humanidad y hasta llenándose de ira y deseos homicidas, postura que diría se mantiene hasta el final de la serie, ya que este nunca volvió a ser el mismo, pero al estar el bebé en juego, se decide a cuidarlo con tal de darle fuerza a su filosofía, haciendo que este tenga un arco bastante interesante, a decir verdad. Luego tenemos un cast simpático y, a mi parecer, bastante mejor que el de la primera temporada, ya que mientras en aquella temporada eran arquetipos, chistes y estereotipos, desde un bully, una ninfómana, un cerebrito maquiavélico, un abuelo bonachón y una rara, acá tenemos personajes que nos exponen mejor sus realidades y el por qué deciden constantemente seguir jugando o titubean con seguir jugando. Apostadores, gente que pidió préstamos para sus viviendas o sus negocios, traders, músicos con carreras fracasadas y hasta personas que velan por la seguridad o vida de sus seres queridos, que si bien tampoco es que tengan demasiado tiempo en pantalla, hacía de esta temporada más humana, como si cualquiera de estas personas pudiera representar un problema que tenemos o hemos tenido o que algún conocido haya tenido. Además que también tenemos personajes más carismáticos, desde el mejor amigo del protagonista, que es leal, cortés, sabe ser líder a la par de gracioso, el chico que fingía ser de la marina, que inicialmente actuaba como un personaje de anime por lo efusivo que era, pero posterior a su polémica decisión de abandonar a los demás en el motín, se torna paranoico, explosivo y violento, el villano y anfitrión infiltrado en los juegos. Esta vez no es un señor aburrido, sino alguien que busca aprender del protagonista y el por qué volvió, a la par de mostrarnos que él llegó a ese punto tras ganar los juegos en otra ocasión. La anciana y su hijo, que representan personas dóciles y rotas por dentro, con muchas frustraciones internas que los llevan a tomar decisiones bastante erradas. La chica embarazada y su expareja, o bueno, el que la embarazó,
embarazó, van tomando protagonismo paulatinamente conforme avanzan las temporadas, donde una se da cuenta que debe proteger a su hijo a toda costa y el otro, pese a que va reflexionando su forma de ser, tras el nacimiento de la bebé y la muerte de su expareja, decide tirar toda la basura y ganar solo. De ahí en más tenemos personajes menores pero que al menos eran simpáticos o sabían jugar cuanto menos, dándole dinamismo y un factor inesperado a la serie. Desde un poser del Joker que además es rapero, una señora que se hacía pasar por chamana y vidente y el típico opositor al protagonista que lidera el movimiento a favor de continuar con el juego. Y después de ahí sí quedaría lo de siempre: bullies, cretinos, tipos cobardes, mujeres edgy raras, señoras con temperamento, raritos que se hacen valientes de la nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el personaje que más robó miradas en la serie, el chico trans, que pese a ser un buen personaje también considero que es un personaje trampa, porque sí, a pesar de su aspecto delicado, es un buen líder, es fuerte, es valiente, sabe mantener la calma, sabe tocar fibras en las personas a la par de inspirarlas, es simpático, o bueno, simpática, y tiene habilidades muy útiles debido a su pasado como soldado. Entonces, ¿por qué digo que es un personaje trampa? Porque si no fuera un transgénero, y acéptenlo, estoy seguro que sería un buen personaje sin más ni menos y ni siquiera hubiera sido mainstream. Pero al tener esa etiqueta se le valora de una forma diferente y se le da un extra por alguna razón superficial o prejuiciosa. Y no me malentiendan, no es que sea un mal personaje, pero tampoco es sobresaliente, complejo, muy interesante, no propone un tema o algo de peso nuevo en la serie, es útil, carismático y muy participativo, pero nada más. Adentrándonos en su trama, ritmo y eventos, la serie mantuvo la expectativa, estrategia y tensión sin sacrificar sus personajes o su ritmo dinámico. No permite que te aburras en ningún momento. También supo ser imprevisible sin verse forzada o conveniente, con estrategias, juegos, muertes y sacrificios llenos de coherencia, fundamentados, bien ejecutados y que hacían sentir que todo podría pasar. Además, la serie también mantuvo su tono cruel donde el juego no da tiempo a pensar o a lamentarse, y es por eso que muertes como la del chico trans o el mejor amigo del protagonista son tan repentinas y te hacen sentir que no pudieron despedirse o darnos más de sí, pero no se siente como algo problemático o seco, sino refuerza por completo la visceralidad y frialdad del juego mismo. Y debo decirlo, el final me gustó bastante, porque el prota con su sacrificio hizo entender al anfitrión del juego que estaba equivocado, que no era necesario ser una mala persona ni matar a nadie, y que aún queda algo de fe en el mundo, dando así una sensación agridulce al final, porque el protagonista en parte cumplió su objetivo, dio una lección, dejó su agenda escrita, pero también se nos muestra que las personas del común jamás en su vida podrán contra las élites y los poderosos del mundo, que es una batalla prácticamente perdida, y que todo lo que nos queda es nuestra ética y nuestra humanidad. Pasando ahora sí a lo criticable o que me dejó con ganas de más, a nivel temático considero que faltó algo más de debate en relación con la filosofía del protagonista, ya que el villano infiltrado en el juego fue la única persona que le plantea al protagonista que no debe sentirse culpable por el dinero que ganó anteriormente, ya que él no creó el juego. Un debate que sin duda era bastante interesante, pero que no se ahonda en lo más mínimo. Solo piensen por un momento que no sé, quizá el protagonista dude de sus principios y sienta que quizá todo esto fue una oportunidad de la vida, un suceso que debía pasar y que él fue el elegido o tuvo la suerte y astucia para ganar esos juegos, o en general alguna paja mental o moralidad algo más egoísta lo hiciera titubear por un momento. Es un aspecto que sin duda alguna hubiera hecho la serie más interesante y que de hecho habría compaginado a la perfección con su pérdida de fe y humanidad, habría hecho el arco del protagonista todavía más trágico e interesante, y obviamente señalar sobre todo el apartado policial o de espionaje. Como dije al inicio, que si hubieran dedicado los primeros 3 capítulos de la segunda temporada en encontrar al reclutador, mostrar que el protagonista entrenó, hizo un plan de infiltración, consiguió un equipo de espionaje, la serie trajo de vuelta al detective que es hermano del anfitrión y en general plantear una trama diferente a la primera temporada solo para que se abandonara por completo, no importa en lo más mínimo, y fuera más la excusa que hiciera el protagonista volver a jugar, eso es lo que yo llamo una completa venta de humo y un fraude. Porque explícita y objetivamente lo que sucedió es que la segunda y tercera temporada se disfrazaron de historias diferentes y de espionaje, pero al final solo ofrecieron lo mismo que la primera temporada, y si bien se enriqueció el apartado temático y se cerró el arco del protagonista de buena manera, también siento que todo esto se pudo hacer en la primera temporada con algo más de elaboración. Por eso es que afirmo que llega a sentirse un poco como relleno. Y bueno, pasando al apartado técnico se mantiene al mismo nivel, en cuanto a talonaje, banda sonora, actuación, diseño, pero también considero que en métodos directivos
narrativos se volvió un poco menos interesante. Y esto es en parte debido al enfoque o tono de estas temporadas, ya que la primera temporada buscaba hacer más terror psicológico y gore, haciendo de varias tomas, movimientos de cámara internos o ángulos mucho más centrados en crear incomodidad, incertidumbre, así como de notar la decadencia de los personajes. Estos nuevos juegos apuntan un poco más a la acción y la venganza, y por ende no usa tantos recursos directivos que hagan más inmersiva la experiencia. Igual no es que tenga una mala dirección, solo que es un poco menos interesante. Y en general, y para concluir, me gustó el juego del calamar, me gustaron sus nuevas temporadas, me gustó el cierre de la temporada de hecho, aunque dio ese pequeño aire o esperanza que podría haber nuevas temporadas, pero con nuevos personajes y en otros países, ya que al final se muestra que en Estados Unidos también reclutan a personas con problemas financieros. Pero volviendo al punto, siento que a nivel temático, de personajes y de espectáculo estuvo bastante bien, destacable de hecho, pero también considero que narrativamente no fue tan sólida, no mala, pero sí algo impráctica e ineficiente, siendo incapaz de manejar dos tramas o historias simultáneas con la misma importancia y foco, dejando por completo de lado el que se suponía era el objetivo principal de estas nuevas temporadas, que era infiltrarse en los juegos, asesinar a los VIP, detener los juegos o exhibirlos al mundo en dado caso. Pero todo esto no solo no sucede, sino que se abandona rápidamente, y al menos yo considero que esto hace que la serie sea algo vendehumo. Pero bueno, en un balance general de las 3 temporadas, me parece una buena serie y un sólido 7 de 10, principalmente por su peso temático y buenos personajes. Pero bueno, no olviden que este es netamente mi análisis, porque como siempre, esperaré tu opinión. ¿A ustedes qué les pareció la nueva temporada del juego del calamar? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Esperaban más? ¿Superó sus expectativas? Déjenmelo saber en los comentarios. Acompáñenme en mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias.